Pero no todo fue color de rosa para Nintendo, pues hubo un gran error que le costó prácticamente el puesto número 1 en la industria, y también perdiendo lo que sería la próxima generación de consolas. Siendo, prácticamente, los que causaron la creación de una de las empresas más grandes de videojuegos de hoy en día. Previamente, hemos repasado 2 capítulos de la historia de los videojuegos que son realmente interesantes e importantes, puesto que han sentado un antes y después en la biografía de los mismos. Pero antes de continuar, te recomiendo que veas estos 2 videos que están apareciendo en este momento en tu pantalla, puesto que tienen algo de información relevante para seguir al corriente con esta pequeña miniserie. No es necesario hacerlo, pero sí te ayudaría a tener un poco más de información sobre la historia de esta gran industria. Una vez mencionado este punto, demos inicio. Hoy día sería difícil imaginar una nueva generación de consolas sin la presencia de Sony y su mítico PlayStation. Nos remontamos al 3 de diciembre de 1994, donde es lanzada la primera PlayStation en Japón, marcando el inicio de una nueva época en la industria del videojuego y para la propia compañía. Ahora, tras 5 consolas y 2 portátiles, con una más en desarrollo, Sony ha contribuido a cambiar el mundo del videojuego para siempre. Esta es la historia tras la consola que arrasó desde mediados de los 90 hasta la posterior generación. Una historia que cuenta con los elementos de las buenas tramas, superación, esfuerzo, fracasos, una apuesta a todo o nada y, sobre todo, una traición y una venganza. Porque puede decirse que PlayStation, y el éxito arrollador que cosechó, son fruto de una traición de Nintendo hacia Sony y de la venganza que cocinó a fuego Ken Kutaragi, a quien mencionaremos más adelante. A finales de la década de los 80, Nintendo dominaba el mercado de las consolas caseras con mínimo esfuerzo. La NES se había convertido en sinónimo de juegos y la empresa no tenía ningún apuro en lanzar una sucesora, mientras NEC y Sega intentaban acaparar el mercado con sus propios sistemas de 16 bits, la PC Engine, bautizada TurboGrafx, 16 fuera de Japón y Francia, en 1987 y la Sega Genesis, Mega Drive en los Estados Unidos, un año después. La quinta generación de consolas coincidía con el comienzo de una nueva década y la adopción de un nuevo formato de almacenamiento, el CD-ROM, cuya capacidad y costo de fabricación resultaban mucho más convenientes que las de los arcaicos cartuchos. NEC adoptó la tecnología de inmediato con un accesorio lanzado en 1988 para la PC Engine, llamado CD-ROM 2 o CD-ROM-ROM, y Sega haría lo propio con el Sega CD en diciembre de 1991, semanas después del debut en tierras yanquis de la Philips CDI, un dispositivo pensado como un centro multimedia que pudiera reproducir juegos pero también audio y video. Por aquel entonces, Nintendo comenzaba a coquetear con la idea de ofrecer algún tipo de soporte para CD-ROM. Sin embargo, aun con todos los beneficios que el nuevo formato prometía, la empresa continuaba indecisa, por una única y simple razón, los tiempos de carga. La idea de Nintendo era que, los CD-ROMs tardaban alrededor de 10 a 15 segundos en cargar y probablemente los jugadores no querrían esperar tanto. Pero un joven Ken Kutaragi fue quien le propuso a Nintendo desarrollar un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Kutaragi podía darse el lujo de aconsejar a los ejecutivos de una de las empresas más importantes del mundo y la eminencia en materia de videojuegos, porque él fue el responsable del chip de audio de la Super Nintendo, el cual era uno de los aspectos más celebrados de la consola. La insistencia del ingeniero resultó en un contrato de colaboración entre ambas empresas que a priori parecía mucho más beneficioso para Sony que para Nintendo. Sony no solo desarrollaría y vendería software para la nueva consola, sino que no tendría que pagar regalías o recibir aprobación para el lanzamiento, lo que significa que Nintendo no recibiría un porcentaje de cada venta. En noviembre de 1990, Nintendo lanzó la Super Famicom en Japón y se convirtió en un éxito inmediato, superando rápidamente en ventas a sus competidores. La empresa confirmaba su posición dominante y reafirmaba sus decisiones de diseño. Sin embargo, la llegada de la consola a los Estados Unidos coincidiría con el lanzamiento del Sega CD en Japón, la primera prueba de fuego para la guerra del cartucho contra el CD-ROM. En las oficinas de Sony, mientras tanto, Kutaragi y su equipo continuaban trabajando en el lector de CD-ROM para la consola que planeaban presentar en algunos meses después, en junio de 1991,
durante la Consumer Electronics Show de ese año. Y vaya que aquel día fue especial, pues Nintendo y Sony presentaron un prototipo de una Super Nintendo con cartucho y CD, al cual denominaron como SNES CD o Nintendo PlayStation, y sí, con un espacio intermedio en el nombre. Todo parecía salir a la perfección. Sin embargo, al día siguiente la gran N anunció intempestivamente que rompía con Sony y emprendía una nueva alianza con Philips. Los motivos eran los propios de todo negocio, el dinero y el poder. Al parecer, Nintendo sentía que cedía a Sony demasiado control y beneficios derivados de la venta de juegos en CD. Sony se había quedado sola y con una consola a medio diseñar. Una reunión al más alto nivel entre el presidente de Sony, Norio Ouge, el jefe del proyecto de la Super Famicom con CD, Ken Kororogi, y miembros de la junta directiva, cambió la compañía para siempre. Sony no podía vender la consola recién presentada porque la tecnología era de Nintendo. Kutaragi reveló que había estado trabajando en un desarrollo propio de lector CD acoplado a una consola con un chip 3D y que podrían crear una consola propia. Un negocio que los altos ejecutivos de Sony, anclados en el pasado y en la electrónica de consumo más tradicional, no terminaban de ver con muy buenos ojos, ya que las consolas y videojuegos de la época seguían teniendo la consideración de juguete y eso podía ensuciar la buena fama de Sony como fabricante de productos electrónicos. Pero entonces prevaleció el concepto de honor, tan arraigado en la cultura empresarial japonesa. Sony había sufrido una injusticia por parte de Nintendo al optar por Philips, y para defender el honor de la compañía, esta tenía que lanzar su propia consola. Y así es como nació la primera PlayStation. Las cosas no fueron sencillas, en estos primeros compases, lo que iba a ser la primera consola de Sony seguía cimentándose sobre el trabajo realizado para el proyecto conjunto con Nintendo, es decir, todo orientado al campo de los gráficos 2D, que era muy distinto a lo que finalmente fue la consola. Durante este primer periodo, Sony tanteó otras alianzas y estrategias, como intentar poner en marcha un proyecto conjunto con Sega, crear un frente común contra Nintendo, para lanzar de forma conjunta un lector de discos para consola. Las relaciones con Sega of America, tal y como se recoge en el libro Console Wars, eran excelentes y empezaron a trabajar juntas, pero cuando llegó el momento de presentar el trabajo a los directivos de Japón, estos aniquilaron toda posibilidad de hacer algo juntos, alegando que Sony no sabe hacer hardware ni software. ¿Por qué querríamos hacer esto? Tras el segundo varapalo con el proyecto conjunto con Sega, el trabajo en PlayStation seguía centrado en la tecnología 2D, que seguía siendo la norma y la tecnología por aquel entonces había disponible, y de la que los directivos tampoco querían alejarse para probar cosas nuevas. Justo ahí fue cuando entró en juego la visión de Ken Kororogi, que era infinitamente más ambiciosa y visionaria, y que precisamente giraba ya en torno a los gráficos 3D. Aunque como se podrán imaginar, no gozaba del respaldo de los ejecutivos de Sony. Era un mando intermedio, y sus superiores no veían con buen ojo sus propuestas. Pero Kutaragi no era solo un ingeniero excepcional, sino que también era un incansable trabajador y, sobre todo, uno muy inteligente. Logró que su visión fuera cobrando fuerza poco a poco, consiguiendo el respaldo necesario tras apelar a la fibra sensible de Ouge. Los rumores indican que le manifestó la frase ¿se va a quedar ahí sentado y dejar que Nintendo nos haga esto? Preocupado porque los mandos que estaban por encima de Kutaragi en Sony obstaculizaran sus avances, Ouge decidió seguir adelante de manera encubierta y reubicó a Kutaragi y a un reducidísimo grupo de ingenieros. Cuenta la leyenda que 9 en total, en las oficinas de CBS, lo que hoy en día es Sony Music. Ejecutivos de la empresa de música junto con Ken Kororogi y Akira Sato formaron Sony Computer Entertainment en 1993. La marca PlayStation ya era una realidad. Por aquel entonces, la idea de los gráficos 3D ya estaba más que implantada en la cabeza de Kutaragi, quien había seleccionado entre los ingenieros a algunos expertos en el llamado G-System, una herramienta profesional de gráficos 3D en tiempo real que se utilizaba para crear primigenios efectos de realidad aumentada en emisiones de televisión. Pero antes de tener el producto terminado, todavía quedaba mucho trabajo por hacer, con muchos problemas aún pendientes de encontrar solución y, a menudo, muchos de estos problemas estaban interrelacionados. Así pues, la primera y mayor dificultad era que tenían que convencer a los desarrolladores de las bondades del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como del económico.
De la parte monetaria se encargó el propio formato escogido, el CD-ROM, que resultaba infinitamente más barato y rápido de producir que un cartucho, aligerando de forma importante el desembolso que suponía para los estudios editar un juego y la política de regalías, que era más favorable que la impuesta por Nintendo. Esa fue una de las primeras y más decisivas diferencias frente a Nintendo. Para convencer a los desarrolladores, bastó con citarlos a una reunión informal en la que mostraron de lo que era capaz el hardware, con un catálogo de demostraciones entre las que brilló con luz propia la famosa demo de un T-Rex. Quienes asistieron quedaron sorprendidos de lo que podía lograrse, y el interés por el hardware y la intención de respaldarlo fue aplastante desde el primer momento. Aún quedaban muchas cosas pendientes de cerrar, como el nombre, aunque internamente ya se la conocía como PlayStation, ya todo junto, o PSX, aunque hubo dudas hasta el último momento. En cuanto al logo e imagen del producto, se barajaron decenas de posibilidades, como las que pueden ver a continuación. Como podrán comprobar, algunas cosas estaban claras desde el principio, como los colores principales, aunque al final se acabó optando por algo que representara la tridimensionalidad de la máquina. Así, Sony siguió perfilando todos y cada uno de los detalles, incluida la inolvidable secuencia de arranque de la consola, con la intención de tener la consola lista a finales de 1994. La fiebre de la PS comenzó oficialmente en Japón el 3 de diciembre de 1994. Las primeras 100.000 consolas se vendieron en aproximadamente una semana, un arranque que puede parecer lento comparado con el de otras consolas, pero recordemos que Sony era nueva en el mercado del videojuego. A partir de ahí, y solo en Japón, único territorio en el que estaba disponible, se vendieron otras 200.000 consolas en el mes posterior al lanzamiento. El éxito e impacto de la consola fue inmediato. La clave estaba en las facilidades que Sony ofrecía a los desarrolladores de videojuegos, que debían tomar demasiados riesgos económicos creando cartuchos para Nintendo. Sony, por su parte, ofrecía todas las facilidades para poder desarrollar en su plataforma y que los jugadores pudieran contar con un variado catálogo de juegos disponibles. Y así comenzaría la historia de PlayStation, una consola que revolucionó el mundo hace casi ya 29 años. Lanzando éxito tras éxito, Sony ha logrado manejar muy bien su consola a través de los años, cambiando y mejorando la industria de los videojuegos, y viendo cómo están las cosas, parece que tendremos a esta marca por muchos años más. Dime, ¿qué crees que hubiera pasado si Nintendo nunca hubiera roto su relación? ¿Conocías el verdadero origen de PlayStation? No olvides dejarlo en la caja de comentarios, o también puedes dejar tu opinión o sugerencia para un próximo video, siempre los estoy leyendo. Sin más, espero que el video haya sido de tu agrado. Si fue así, me sería de mucha ayuda que dejaras tu like y lo compartieras para poder llegar a más personas, te lo agradecería mucho. Pero antes de terminar, hay que mencionar que aquí no ha acabado nuestro repaso por la historia de la industria de los videojuegos, puesto que tenemos todavía algunos puntos que dan para su propio video. Así que dime, ¿cuál evento crees que será nuestra siguiente parada?